Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Vamos a iniciar este conversatorio titulado Un municipio que cuida de todas sus vecinas y vecinos. Y primero presentar, bueno, pues que somos un grupo de personas que pertenecemos a diferentes espacios y colectivos municipalistas de todo el Estado español. En nuestro caso, en el caso de las que vamos a intervenir en el conversatorio hoy, pues pertenecemos a la red feminista municipalista CAFEM y luego pues algunas de nosotras también a otras organizaciones políticas. Y bueno, pues ACAFEM es una red de compañeras feministas de diferentes municipios y ciudades del Estado que, bueno, pues que se inició en 2015 con las elecciones locales y que, bueno, pues que se ha renovado ahora después a partir de un informe que hicimos en ACAFEM. Este espacio del conversatorio que lo organiza el espacio Diálogos Municipalistas nos ha invitado para organizar este conversatorio con la idea, bueno, pues porque quiere servir no solamente para recordar caminos de vuelta y una construcción en común de las redes, sino también para facilitar una toma de contacto situada, subjetiva, sin pretensiones tampoco muy exhaustivas. Y entonces tiene una ambición así bastante modesta, que es compartir el deseo de transformar políticamente los territorios. Bien, el conversatorio de hoy está organizado en dos partes. Una primera parte en la que hablaremos de lo que sería, digamos, la gobernanza feminista y otra segunda parte de políticas de cuidados. Entonces, en el conversatorio participan Eva Alfama, que además de estar en la red de ACAFEM, pertenece a Barcelona en Comú y hablará de las resistencias de las instituciones y las posibilidades de transformación en dos mandatos, ¿no?, dentro del gobierno de una ciudad, de Barcelona. En segundo lugar, hablará Esther Moreno, que es también compañera de ACAFEM y pertenece a Zaragoza en Comú. Hablará sobre la transversalidad feminista en las políticas públicas y finalmente yo misma, que estoy en la red y que, bueno, pues que en su momento participé también en el Gobierno de Madrid. Y bueno, pues que hablaré de los límites de la feminización de la política y la paridad. Ahí también es posible que, bueno, pues que tengamos también diálogo entre nosotras y que podamos hacer aportaciones en un sentido o en otro. La segunda parte, en políticas de cuidados, comentaremos qué se entiende por políticas de cuidados y qué medidas se pueden tomar según, bueno, pues un informe que hemos hecho con una mirada feminista a los planes o a las ideas que teníamos sobre planes de cuidados en ese momento. Y también los avances en políticas de cuidados que se pueden llevar a cabo pues, cuando efectivamente ha habido dos mandatos, como es en el caso de Barcelona. Y finalmente, bueno, pues tendremos un diálogo así en torno a qué aprendizaje sobre el tema de las políticas y de cuidados. Así que, pues ahora le doy la palabra a Eva Alfama, que empezará a comentarnos y hablar sobre las resistencias de la institución y las posibilidades de transformación de los dos mandatos en Barcelona. Vale. Bueno, pues nada, muy brevemente, si nos gustaba, cuando planteábamos el conversatorio, si nos creíamos que era importante plantear la necesidad de transformar las instituciones, ¿no? Más allá, o sea, no solo hacer políticas, pero si no abordamos las formas de organización y de funcionamiento de las administraciones públicas, las posibilidades de transformación son muy limitadas, ¿no? Y hay esta tarea de transformar cómo se hacen las políticas. Y las estructuras de gestión, eso puede ser pues desde abrir las posibilidades con las que cuentan las entidades y los movimientos, ¿no?, para coparticipar, para gestión cívica, para incidir en las políticas públicas, la participación. Tiene que ver también con, por ejemplo, incorporar cláusulas sociales, revisar presupuestos con perspectiva de género. Todos estos elementos del día a día de las administraciones en cualquier política hay que revisarlos, ¿no?, para que realmente podamos decir que toda la institución ha ido incorporando esta perspectiva feminista, que a día de hoy no es así porque sabemos que venimos de un legado institucional que no tiene incorporada esta perspectiva. Entonces, bueno, ahí hay toda esa tarea que ahora hablarán las compañeras un poquito más.
pero que tiene que ver con revisar cuáles son los sujetos para quién se hacen las políticas, cuáles son los sujetos con los que se hacen las políticas, ¿no? Cuál es el papel de los lobbies, de las empresas, de la ciudadanía, los movimientos, y cómo las administraciones leen la realidad y hacen políticas al respecto, ¿no? Y con eso ahí podríamos hablar mucho. También es relevante tener en cuenta que estos son procesos como muy... Las administraciones públicas tienen como una herencia muy larga, con lo cual es muy difícil transformar también estos procesos. Son instituciones grandes, que son lentas. Entonces, para poder ver cambios, realmente es necesario tener un poco de, ¿no? Entre que se llega, se hace el primer presupuesto, se plantean los procesos, incluso a nivel de urbanismo, por ejemplo, que son procesos muy largos, ¿no? De tratar unas obras, ¿no? Plantear, etcétera. Es muy difícil que en un solo mandato puedas realmente transformar. Y más en el caso que se ha dado, ¿no? En estos últimos 2 mandatos del 2015, en el cual ha habido esta voluntad de abrir las formas de hacer y de ampliar y de plantar cara a determinados lobbies, etcétera, y ha habido una reacción judicial muy importante, ¿no? Precisamente a todas estas transformaciones de las formas de hacer, con lo cual también es importante ver cómo se pueden consolidar estos procesos, sobre todo también en situaciones en que ha habido como gobiernos de coalición, con lo cual también los procesos de cambio han sido lentos y han tenido que gestionar esta complejidad con de repente, ¿no? Plenarios municipales con un montón de partidos y llegar a acuerdos, y eso también ha ralentizado, ¿no? Entonces, bueno, todos son una serie de retos que nos gustaba plantear, en el sentido de que hay que hacer políticas explícitas para cambiar eso, porque si no vamos un poco lentos. Y bueno, aquí daría la palabra a Esther, ¿no? Que nos hablará un poquito más en concreto desde Zaragoza de cómo lo han podido trabajar. Gracias, Eva. Pues a mí me tocaba hablar un poco sobre la transversalidad feminista en las políticas públicas, principalmente para Zaragoza en Común, con el proyecto Zaragoza Ciudad de los Cuidados. Esta transversalidad feminista consistía y consiste en fomentar aquellas políticas que desde los distintos ámbitos municipales favorecen la sostenibilidad de la vida. Que no se trata solo de aplicar la perspectiva de género en todas las políticas, de usar datos desagregados por sexo o de exigir planes de igualdad en las empresas que reciben subvenciones municipales, sino que esto que va mucho más allá, ¿no? Se trata de priorizar las políticas que buscan el bienestar de las personas por encima de otro tipo de políticas y teniendo en cuenta los diferentes ejes de desigualdad que están presentes en nuestra sociedad, como el género, la raza, la clase, la orientación sexual. Es decir, que transversalidad e interseccionalidad deben ir siempre juntas de la mano. En el caso de Zaragoza, en 2017, tras conocer el proyecto Madrid Ciudad de los Cuidados, empezamos a pensar también en una propuesta de este tipo para Zaragoza en Común. Formamos un grupo interdisciplinar con feministas, con personas de la economía social y con profesionales de la medicina comunitaria. Esta propuesta de ciudad que cuida de su gente contó con el apoyo de la alcaldía y de la vicealcaldía, y nuestro trabajo tenía que comenzar por introducir el debate acerca de los cuidados en la organización, en la institución, en el tejido comunitario y en la sociedad. Nuestros objetivos eran construir un imaginario social sobre un modelo de ciudad diferente, al servicio de la ciudadanía y no de los grandes proyectos ni de las empresas multinacionales, y poderlo extender como marca y tener un paraguas discursivo que relacionara y diera sentido a distintas iniciativas que ya se estaban realizando y a otras nuevas enfocadas en el cuidado ciudadano y en poner la sostenibilidad de la vida de los y las habitantes de la ciudad en el centro de las actuaciones municipales. Y difundir ese relato que conectara la política municipal con las necesidades de la gente, que la ciudad funciona porque unas personas cuidamos de otras, que todas necesitamos cuidados, que dependemos mutuamente, que es necesario poner en valor los múltiples trabajos reproductivos, sacarlos del ámbito femenino, invisible y gratuito, y repartirlos socialmente entre los hombres, las empresas y las instituciones, que la ciudad es un espacio interdependiente, que no funciona si no funcionan sus barrios, que la esperanza de vida entre los barrios más pudientes y los más pobres puede diferir hasta en 10 años, que disminuir la desigualdad no es solo justicia, que también es la manera más adecuada de mejorar la calidad de vida de todas las personas, que una ciudadanía saludable es aquella cuyo derecho a la vivienda, a la renta o a la educación pública están blindados. Paralelamente al proceso de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, en el sentido de nuestra propuesta estaba también latente el convencimiento de que el feminismo ya no es una lucha sectorial que aboga por las mejoras
por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? Sino que es una propuesta de transformación integral de la sociedad que propone alternativas, sobre todo desde la economía feminista y desde el ecofeminismo, que ha habido un salto cualitativo en el que la reproducción social y la politización de los trabajos reproductivos que sostienen la vida y la economía son centrales y los ejercen mayoritariamente mujeres de forma gratuita o infrapagada, que ha habido una reivindicación de la vida del todo propositiva que plantea rupturas políticas porque se vincula con el anticapitalismo, con el ecologismo, con el antirracismo y con la crítica al heteropatriarcado. Y yo ya le doy paso a Nieves. Hola, pues a ver, yo voy a hablar entonces de cuáles son un poco los límites de la feminización de la política y de la paridad. Bueno, pues teníamos, cuando iniciamos en 2015 todo el proceso de las iniciativas municipalistas y de transformación, nos planteábamos todas estas reflexiones que estaban hablando Eva y Esther, en torno a, bueno, pues qué serían políticas feministas, qué no serían políticas feministas, y una de las cuestiones claras que teníamos es que, bueno, pues la incorporación de las mujeres tenía que estar en clave de paridad o bueno, pues con un equilibrio dentro de todos los espacios de la organización y luego después en la propia institución también. Ahora, una reflexión que teníamos ahí es suficiente con la feminización de la política, es suficiente con incorporar todos esos indicadores que tienen que ver con la paridad para que las mujeres estén presentes en todos los espacios, al 50%, al 60% o al 40%. Entonces, eso significa, además, que se hagan políticas en favor de los derechos de todas las mujeres, de todos, pues de origen migrante, de mujeres también de clases populares o de otras etnias, o incluso también, si eso significaba el que estuvieran presentes las mujeres, que se iban a hacer políticas dirigidas, ¿no?, a los grupos, bueno, pues LGTBI. La realidad es que no era suficiente, es decir, es una reflexión que tenemos y que tuvimos durante en aquel momento y hubo mucha escritura, ¿no?, al respecto, que no era suficiente, y no solamente no es suficiente con la presencia, sino tampoco con el hacer, digamos, femenino, ¿no?, con el hacer o con las maneras de hacer política de lo que sería una manera feminizada. Entonces, veíamos que en muchos casos, y teníamos muchos referentes, muchas mujeres que habían estado gobernando, que estaban gobernando en ese momento, no solamente es que no hicieran políticas feministas, sino todo lo contrario, contra el feminismo, y que además, a lo sumo, pues podían llevar políticas de carácter asistencial incluso, ¿no?, dirigido a las mujeres, es decir, que no fueran políticas que de alguna manera les permitieran, pues eso, tener agencia para poder de alguna manera proyectar sus propias vidas. La feminización de la política no garantizaba tampoco, pues, que no solamente que si no se hicieran las políticas feministas dentro de las instituciones y para la ciudad, sino ni siquiera tampoco dentro de las organizaciones. Con lo cual, pues nos encontrábamos, y eso salió también en el informe, por ejemplo, de ACAFEM, que está publicado en su página, nos encontramos con que algunas mujeres no tenían unas prácticas feministas dentro de la organización, es decir, no planteaban bueno, pues, espacios de toma de decisiones que fueran más o menos horizontales, o incluso, bueno, pues unas prácticas que bueno, pues que rayaban un poco con, digamos, con la violencia. Entonces, lo que importante era es que, bueno, pues que las políticas fueran realmente feministas, es decir, que se diera un paso más allá de lo que para muchas organizaciones, incluso internacionales, ha sido importante, que las mujeres estuvieran en calidad de paridad en las organizaciones. Entonces, queríamos también que esos liderazgos no solamente fueran con esas prácticas, digamos, femeninas de cooperación, de cuidados, sino que también tuvieran unas prácticas de cooperación para reafirmar lo que sería bueno, las políticas, no solo de igualdad de género, políticas muy importantes como las de violencia, sino que además también pusieran en valor lo que serían las voces feministas y las demandas del feminismo, y tener una interlocución también con el movimiento feminista para seguir avanzando en todas las formulaciones de medidas en ese sentido que se hicieran dentro de los gobiernos locales. Entonces, bueno, pues veíamos, y ese es un debate que ahora mismo todavía sigue vigente, porque queríamos también que, bueno, pues que se tuviera en cuenta
que las voces feministas tienen también la posibilidad de afirmar una serie de políticas y que eso hay que reconocerlo, que no solamente las políticas feminizadas de cooperación pueden ser a veces incluso una cooperación con la subordinación y que tendríamos que darle toda una reformulación a qué significa eso de politizar la politización feminizada o qué significa el tema de la paridad en las organizaciones, ¿no? Que a veces se ha convertido un poco como la representación de las mujeres en todos los espacios sin tener ninguna mirada clara feminista sobre lo que se iba a plantear en cualquiera de los debates, en cualquiera de los espacios de la organización o en la institución. Entonces, si os parece, damos paso a la segunda parte, que eran las políticas de cuidados. Y aquí, bueno, pues iniciaba Esther de nuevo para hablar de las políticas de cuidados en Zaragoza. Sí, bueno, también un poco los diagnósticos y los informes que hicimos en Zaragoza, identificamos como políticas de cuidado las que tienen un punto de vista de equidad, de redistribución, que fomentan lo comunitario y la economía social, que entran dentro de los ámbitos de la educación, de la igualdad, de la transparencia, de la participación, de la dependencia, de la inclusión, el empleo de calidad, especialmente el empleo de cuidados, la movilidad sostenible, la salud personal y ambiental, la vivienda digna. Veíamos también que era necesario plasmar la perspectiva de los cuidados en la acción de todas las áreas y concejalías municipales, facilitar la continuidad de proyectos integrales de cuidados ya existentes y desarrollar otros nuevos, como los planes integrales de barrios, el plan de igualdad, el plan joven, el plan de lucha contra la pobreza infantil, un posible plan para las personas mayores. Incluir siempre mecanismos que tengan en cuenta el punto de vista de las personas beneficiarias en el diseño, en la implementación y en la evaluación de los proyectos y mejor aún si este punto de vista es la base para elaborar las actuaciones municipales. Por otro lado, también otra batería de medidas de apoyo económico a las personas cuidadoras en el ámbito familiar, de apoyos también en forma de relevos puntuales, el fomento de formatos cooperativos en la vivienda y en los servicios destinados a personas mayores, actuaciones que persigan la corresponsabilidad de la población masculina en los trabajos reproductivos, aportaciones a nivel municipal a una posible renta básica universal, poner en marcha más servicios de atención a la infancia y a las personas mayores, como escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años y proyectos dirigidos de manera específica a las personas mayores, sobre todo a aquellas que viven solas. Desprivatizar los servicios municipales de atención domiciliaria y de tiempo libre, que en Zaragoza están privatizados, para conseguir una mayor participación del sector público, de la comunidad y de la economía social en esta provisión de cuidados. Para llevar a cabo este ajuste estructural que introduzca los cuidados como un eje articulador de una responsabilidad pública de primer orden, tiene que producirse un cambio en el conjunto de las políticas públicas, especialmente en la política económica, ¿no? Con una mayor redistribución y una reforma fiscal profunda y progresiva que proporcionen recursos suficientes para el cuidado de la vida. Este cambio o ajuste lo veíamos en la dirección de poner a las necesidades de todas las personas, sobre todo las más vulnerables, en el centro de las decisiones políticas, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y el bienestar común, que todas las personas tienen derecho a acceder a unos servicios de cuidados dignos y de calidad sin necesidad de recurrir al mercado, atender a la diversidad, porque no existe un modelo único y universal de prestación de servicios de cuidados, que es importante que las personas puedan elegir de qué manera quieren ser cuidadas. Cuidados siempre asociados a la equidad, a la justicia social, a la democratización de las instituciones públicas. Favorecer la sustitución de la lógica de lo público-privado en la provisión de cuidados por una lógica de lo público-comunitario y favorecer también a la vez la entrada de cooperativas de trabajadoras, de empresas de economía social, tener en cuenta tanto a las familias, a los servicios públicos, a la comunidad y a la economía social. Asumir que somos ecodependientes, que debemos respetar el medio ambiente, hablar de interdependencia en lugar de dependencia, porque supone reconocer que los cuidados son una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad. El hecho de que poner en valor los cuidados implica evidenciar la contradicción social de que los trabajos de cuidados son imprescindibles socialmente, pero que son los peor valorados, los peor pagados, los más feminizados y racializados, y poder mejorar así sus condiciones laborales, mejorar las condiciones materiales de vida de la ciudad, espacios de encuentro y de relación, vivienda digna,
y las condiciones inmateriales también, ayuda mutua, comunes, mediación de conflictos, incidir en la reducción de la jornada laboral para poder dedicar más tiempo a los cuidados. Y bueno, pues que nunca podremos poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas sin un ajuste estructural o un cambio de paradigma, ¿no? Pero aún así, 3 ejes que nos parecen fundamentales para seguir pensando en unas políticas públicas municipales que prioricen el bienestar de todas las personas. Por un lado, que atiendan al género, a la raza y a la clase. Por otro lado, que se propongan desfamiliarizar los cuidados. Y por otro, que impulsen activamente la colaboración público-comunitaria, economía social y familias, rechazando la privatización de los servicios de cuidados con grandes empresas, multinacionales, etcétera. Y hasta aquí, por mi parte. Bueno, pues como habéis visto, Esther estaba bueno, pues haciendo, ¿no?, la descripción de las políticas de cuidados que de alguna manera lo que pone en evidencia es que los cuidados no son algo, digamos, simple, sino que los cuidados ponen encima de la mesa el conflicto y lo ponen porque supone una movilización y un cuestionamiento de arriba abajo de todas las políticas, es decir, un cuestionamiento del sistema organizativo económico. No es simplemente pensar en los cuidados como pues eso, una serie de actividades en las que seguimos cuidando a las personas que tienen alguna dependencia, que son de diversidad funcional, etcétera, sino que todo lo contrario. Lo que planteamos con los cuidados es que tiene que cuestionarse y ligar desde lo personal, que es político, hasta las políticas públicas, es decir, y desde lo local hasta también las políticas en los diferentes niveles, ¿no?, hasta las políticas también del Estado. Entonces, lo que planteamos es que los cuidados es un nudo crítico, es decir, que evidencia que hasta ahora han sido cuidados que lo estaban bueno, pues llevando en los hogares fundamentalmente, estaban privatizados, que en muchos casos lo que ha significado ha sido la esclavitud de las mujeres que han hecho los cuidados por amor y que el capital se ha beneficiado de alguna de esos cuidados porque los estaban haciendo de manera gratuita y porque no están visibilizados en ninguno de los índices de economía. Es algo que es bastante reciente, que los cuidados hayan sido objeto de estudio de la economía o de la economía feminista en este caso. Entonces, lo que partíamos, y por ejemplo en Madrid, Ciudad de los Cuidados, se partía de esa idea, de esa reflexión, y se tenía en cuenta que los cuidados además todavía era, bueno, pues un debate y una reflexión abierta dentro del feminismo. Es decir, que para, bueno, pues para ciertas, digamos, líneas feministas solamente significaba el hacer un reparto corresponsable de los cuidados entre hombres y mujeres, y el planteamiento que hacíamos ahora es, como estaba diciendo, hacer toda una transformación de la organización económica para poner el sostenimiento de la vida en el centro. Y eso significaba movilizar todas las políticas, como estaba comentando Esther, desde las políticas propias de cuidados a personas con más necesidades hasta el urbanismo, la política fiscal, la salud, es decir, todas. Entonces, en Madrid, el principio, además, es que el plan de Madrid Ciudad de los Cuidados tenía esta clave y lo que significaba que quería ser un plan que de alguna manera fuera transversal, como explicaba antes con las políticas transversales también Esther, y que llegara a todas las áreas, que colgara de la alcaldía y que fundamentalmente pues tuvieran 2 áreas que consideraban que eran importantes, pero yo diría que había una tercera, que era economía, que era el área de salud y el área de derechos sociales, que llevaba todo el tema pues de las rentas mínimas, de vivienda, de la ayuda a domicilio, es decir, todas las políticas relacionadas con los cuidados. Bien, el tema es que, bueno, pues que los cuidados era una política muy reciente, con muy pocas experiencias dentro de, por lo menos de nuestro estado. Entonces, bueno, pues ni se entendían mucho, no solamente entre los medios de comunicación, sino también a la interna, es decir, dentro de nuestras propias organizaciones no se entendía mucho qué significaba aquello de las políticas de cuidados y, bueno, pues había también toda una línea de trabajo, siempre desde estas organizaciones, digamos, de izquierdas, más desde una mirada desde los derechos y no centrada más en los cuidados. Entonces, bueno, pues hubo bastantes conflictos y finalmente las políticas de cuidados, por ejemplo, en el caso de Madrid Ciudad de los Cuidados, pues no se llevaron hasta, bueno, pues hasta todas las áreas y de alguna manera no
reformularon todas las políticas como tenían las pretensiones en un primer momento. Entonces, digamos que las políticas buscaban pues desde que la ciudad cuidara el espacio público y la vida en común, como muchas cosas que planteaba también Esther, y ahí había bastantes políticas, pero finalmente pues solamente se trabajaron políticas en los patios de los coles o también urbanísticas en los alrededores de los coles para facilitar la corresponsabilidad y los cuidados. Se hicieron, por ejemplo, también en la ciudad que administra con cuidado, pues formación para que bueno, pues se tratara teniendo en cuenta la perspectiva de género y otra serie de perspectivas también, como el origen o como la clase social, se tratara y se hiciera formación dentro de las administraciones por los funcionarios y funcionarias de atención pública, se hicieran mejor atención y se hicieran servicios más inclusivos y más de calidad. Y luego la ciudad sensible bueno, pues a todos los malestares y bienestares cotidianos que en las ciudades como Madrid, que es una ciudad, bueno, pues que representa muchísimo, ¿no? Todo lo que sería la vorágine de una ciudad neoliberal con políticas bueno, muy duras para poder llevar a cabo todo lo que supone los cuidados, tanto de manera material como inmaterial, es decir, también todo lo que tiene que ver con los cuidados, digamos, que tienen que ver con el afecto, con los vínculos, con las relaciones que también sostienen y que son necesarios porque de alguna manera ponen en relevancia que no solamente tenemos necesidades físicas, sino que también tenemos otra serie de necesidades que no es que se complementen, sino que interaccionan, ¿no? Entre las necesidades físicas y las más inmateriales afectivas. Entonces, todas las acciones que tenían que ver con los malestares y bienestares, pues eran pues trabajar la situación de las personas con diversidad funcional, con alguna dependencia y hacer un apoyo que fuera más de calidad en la línea que avanzaba también Esther, es decir, que fueran territorializados, que no tuvieran ese trabajo, digamos, vinculado solamente a los espacios privados de los hogares o como se ha hecho negocio con las empresas y multinacionales, como es en el caso también de Madrid, apoyo al cuidado de la cotidianidad, y a los momentos críticos vitales. También prevención y promoción de la salud, en el sentido de cuidado personal, promoción de estilos de vida saludables, es decir, todo lo que tiene que ver con la salud. En ese sentido, pues se iniciaron pues, proyectos de prevención de la soledad no deseada, intervención comunitaria en temas como, por ejemplo, pues la preadolescencia, la adolescencia, que eran momentos difíciles en una ciudad además también, con los malestares relacionados con los roles de género y la crianza, y luego finalmente también bueno, pues proyectos relacionados con comunidades compasivas y de prevención del duelo, que lo que buscaban era, bueno, pues hacer un cuidado colectivo de las personas al final de su vida, de sus familiares y cuidadoras, generando redes y también con una idea un poco de hacer una prevención del duelo, ¿no? Complicado. Otra línea de actuación es que la ciudad que incorpora los cuidados al sistema productivo, que también se inició haciendo, digamos, un espacio de economía social y que también hay, bueno, pues como en Madrid solamente el gobierno fueron de 4 años, pues se quedó también interrumpido y tampoco inició muchas líneas de trabajo con la idea, bueno, pues que se tenía de que las empleadas de hogar, que eran, bueno, pues digamos también un sector dentro de los hogares que estaba viviendo situaciones casi a veces de semiesclavitud o por lo menos en condiciones muy precarias, pues tuvieron la oportunidad de formar, como decía Esther también, pues organizaciones de la economía social y participar, bueno, pues tener, digamos, dar cuidados también de calidad, ¿no? Y con mejores condiciones. Entonces, bueno, pues eso sería un poco así lo que en Madrid, la experiencia que tuvimos. Y luego después paso a Eva para que hable de Barcelona. Sí, en Barcelona también, bueno, hemos empezado, ¿no? A articular, como en los casos de Madrid y Zaragoza, articular realmente unas políticas de cuidados locales, que yo creo que esto es muy nuevo, y poniendo piezas que realmente aborden la dimensión, esta dimensión tan variada, ¿no? Y transversal del tema de los cuidados. O sea, en primer lugar era esa articulación, o sea, una medida de gobierno. En el segundo mandato incluso hay una consejería, una regiduría que llamamos nosotros, una consejería que se llama de cuidados, junto con salud. O sea, que hay una parte como de visibilización institucional, ¿no? Y de planeamiento transversal.
Luego hay toda una línea de trabajo que ha sido muy potente, que tiene que ver con el urbanismo y como con hacer la ciudad que incorpore esta perspectiva de género y dentro de ella el tema de los cuidados. Aquí tiene que ver con la accesibilidad universal, ¿no? En la ordenación urbana, que esto ya se venía trabajando en Barcelona, pero poner criterios de género mucho más explícitos, ¿no? Todo el programa Superilla Barcelona, que supongo que es más o menos conocido, ¿no? De sacar coches, de generar espacios de encuentro, de revisar las calles, digamos, para poner mesas, para poner árboles, para poner espacios de encuentro. Eso tiene mucho que ver con la mirada feminista y de los cuidados, para que personas mayores, niños, personas con discapacidad puedan vivir la ciudad de forma totalmente inclusiva. Luego hay también un trabajo, como comentaba Nieves, ¿no? Con las escuelas, con un programa que lo que intenta es intervenir a lo largo de los años en todas las escuelas de Barcelona para que en sus entornos bajar coches y haya espacios de interrelación, y esto ha ido como muy rápido y es como muy potente de cambiar estas prioridades, ¿no? De la vida cotidiana por encima de pum pum de moverte por la ciudad. Se llama Protegim las escolas. Luego también la ciudad jugable, ¿no? Los espacios infantiles, repensarlos, las plazas, o sea, todos estos espacios, ¿no? De convertirlos en más seguros y más fáciles para la vida cotidiana. Eso tiene que ver también con los equipamientos, ¿no? Repensarlos con mirada de género, qué significa un gimnasio, qué significa un mercado, qué significa un centro cívico, si lo hacemos desde la mirada de género, poniendo espacios para niños, cómo es la entrada, cómo es la visibilidad, o sea, un montón de elementos que facilitan estos cuidados cotidianos. También tiene que ver con un intento, ¿no? Hasta donde se puede, de proteger y fomentar el comercio de proximidad, ¿no? Lo que hablábamos de la ciudad de los 15 minutos, de que la gente tenga a su alrededor comercio de proximidad, la farmacia, etcétera, los servicios, ¿no? De poner esta escala a la hora de pensar la ciudad y para evitar esto. Eso sería como toda esta parte de planeamiento y urbanismo, más física, y luego hay toda la parte de desarrollo de servicios de cuidados, lo que hablábamos, ¿no? De reforzar el peso de lo local o de lo como público comunitario en la provisión de cuidados. Hay una apuesta importante por las escuelas infantiles, ¿no? Por crear nuevas escuelas, por repensarlas también, servicio de atención domiciliaria también, personas mayores, personas con discapacidad, que esto se ha ampliado mucho. También la iniciativa nueva, ¿no? Del canguro municipal, que ahora se está generalizando más, pero un canguro público donde tú puedes, sin reserva previa, los días sueltos, ¿no? Para problemas de conciliación, pero también con una mirada educativa. Y eso es un recurso muy potente para facilitar la participación social, económica y el autocuidado también de las mujeres, sobre todo monoparentales, ¿no? Las personas con menos redes. Campamentos de verano en la ciudad, ¿no? O sea, todos estos elementos de apoyar el cuidado de las familias y hacerlo desde una perspectiva también comunitaria, ¿no? Por ejemplo, también articular las trabajadoras con las redes comunitarias desde la ciudad del barrio, no de la ciudad. Luego hay todo un bloque también importante, aunque a nivel local el recorrido es más corto, que tiene que ver con los derechos de los trabajos del empleo, ¿no? Trabajar en dignificar el empleo del hogar y de los cuidados, tanto promoviendo la economía social y solidaria, la articulación en cooperativas de las trabajadoras, visibilizar, ¿no? Responder a sus demandas, etcétera. Como las propias trabajadoras, también informar sobre derechos y acompañarlas, ¿no? En su negociación con las familias y en su formación. Y aquí se ha creado un equipamiento nuevo que se llama Barcelona Cuida, dedicado al cuidado, que es tanto para personas que necesitan cuidado, que se pueden orientar, como para personas familiares, ¿no? Que tienen esa carga, como para trabajadoras del hogar que pueden, con una asesoría de derechos laborales y con un espacio de intercambio. Y eso también es un programa pequeñito, pero es muy potente para poner sobre la mesa cuestiones que están muy separadas. En este sentido, todo lo que tiene que ver también con revisar tarificación social a nivel del impuesto de valor del IBI, ¿no? O de los precios públicos, o sea, de conseguir que los servicios que da la ciudad, reconocer, por ejemplo, la carga de los cuidadores, de las cuidadoras, ¿no? Con precios más baratos o con rebajas en el IBI, rebajas en las, por ejemplo, para ir al gimnasio municipal, todo ese tipo de elementos también son elementos que ayudan, ¿no? Por eso esa mirada transversal. Habría una línea también, ¿no? De usos del tiempo, que esto hace años que va, ¿no? De intentar promover más en el ámbito empresarial la conciliación.
Y luego, otro de los elementos importantes ha sido el tema salud mental, ¿no? Salud mental, salud comunitaria, y aquí generando nuevos servicios también ágiles y de barrio, ¿no? Dirigidos a promover la salud mental y también la atención a los malestares, como decía también, ¿no? Para no que se ha pensado así, como decía Nieves, para también no pues pasarlo todo por lo médico, ¿no? Porque es mucho más amplio. Y aquí se han creado diferentes recursos de barrio, sobre todo para adolescentes, pero también más amplio. Y un poco, bueno, este era el mapa de todas las dimensiones que se han ido desarrollando, pero sí que da una mirada, ¿no? de la complejidad y de lo amplio que es abordar esto. Bueno, pues no sé, podríamos comentarnos que después de lo que hemos contado, qué aprendizajes pensamos que tenemos. O sea, yo uno de los aprendizajes que, por ejemplo, planteo en Madrid es que los cuidados era, bueno, pues algo que sí que desde el feminismo, aunque teníamos muchas reflexiones, algo teníamos más pensado, pero que la sociedad en general no tenía muy claro qué era eso de los cuidados, más allá de la ley de dependencia y las personas dependientes y los cuidados a la dependencia. No había esa mirada de derecho a un cuidado digno, ni trabajar los cuidados en condiciones dignas, ni mucho menos. Entonces, uno de los aprendizajes es que hay que hacer políticas de sensibilización y de información y, bueno, pues, digamos, potentes para que se pueda producir no solamente hacia la interna, que no haya esa serie de conflictos como nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, porque no se entendía muy bien qué se pretendía con ese plan de cuidados, sino también para que la ciudadanía de alguna manera se incorporara y participara porque también había, bueno, pues en Madrid también había como incomprensión y como resistencias porque se le veía como un plan buenista, ¿no? Como algo que en realidad no venía a cuestionar ni a transformar la organización económica. Desde vuestra experiencia, sí que aprendizajes. Por mi parte, los aprendizajes van un poco también en la misma línea. Por un lado está que la plataforma Zaragoza en Común gobernó la ciudad en minoría y del 15 al 19 después ha pasado a gobernar la derecha y no contó con el apoyo del resto de los grupos de izquierda, que aquí son el PSOE y la Chunta Aragonesista, a la hora de implementar estas políticas transformadoras, ¿no? Y luego un poco lo que comentabas, Nieves, ni algunos concejales, ni el personal técnico municipal, ni los empleados públicos en general, ni la sociedad zaragozana en su conjunto manejaban los conceptos con los que estábamos trabajando y ese cambio de paradigma con el que buscábamos poner la sostenibilidad de la vida en el centro no se percibía como una necesidad social ni la mayoría veía su potencial transformador, ¿no? Estábamos comenzando a propagar la discusión sobre su importancia y el hecho de no haber realizado el gobierno de la ciudad en 2019 pidió continuar con el trabajo comenzado de forma institucional, ¿no? Por lo que el proyecto pues quedó inconcluso. Por otro lado, pues considerábamos primordial que tanto la organización como la institución se familiarizaran con el lenguaje, con los conceptos de la economía feminista o de los cuidados, con la centralidad de los trabajos reproductivos en nuestra sociedad y este concepto de ciudad cuidadora fue desarrollándose desde distintas áreas y estuvo presente también en el discurso que se hacía desde la alcaldía a través de intervenciones, medios de comunicación, etcétera, que es algo que valoramos como muy positivo porque tenía un efecto, me parece que muy claro, ¿no? Pero es relevante apuntar también que dentro de la organización se produjo en ocasiones, dentro de Zaragoza en Común, se produjo en ocasiones una alteración del significado que pervertía el sentido profundo de la propuesta y que tiene que ver en última instancia con las resistencias a incorporar las transformaciones que conllevaría entender la reproducción social como el eje central de la economía y de la política, ¿no? En otras palabras, una resistencia a admitir que desde la economía feminista se puede articular otro modelo de ciudad. Y esta alteración consistía en que había quien concebía los cuidados de una forma muy reducida, como una propuesta de buenos tratos, como has dicho, basada en la ausencia de conflicto, en la comprensión y en el cuidado de quienes no tenían intención de cambiar sus dinámicas tradicionales de hacer política. Y esto invalidaba el hecho de poder entender que no estábamos allí para cuidarlos, sino precisamente para cuestionar y para generar conflicto en las actuaciones internas y externas, ¿no? Y este carácter impugnador y transformador y anticapitalista de los cuidados
que nunca debemos perder, que tiene que estar siempre en nuestro horizonte, ¿no? Sí, yo añadiría, bueno, complementaría, o sea, sí creo que en este ciclo, ¿no? Desde 2015, igual con algún precedente, ¿no? Por ejemplo, como Guipúzcoa, ¿no? Anteriormente, que habían hecho ya un plan del buen vivir y habían puesto el tema de la reproducción de la vida en el centro, o sea, así por lo menos ha entrado en la agenda de los municipios, cosa que antes no, antes había cositas muy desde el bienestar social, ¿no? Muy desde la atención social a personas con problemas, por decirlo de una manera. Y ahora este debate de no, es que tenemos un problema grave de reproducción social y hay que rebalancear este papel y hay que pensarlo desde ahí, la ciudad, la economía, la vida cotidiana. Eso se ha conseguido. Otra cosa es, ¿no? qué fuerza tengan o que no dejan de ser iniciativas periféricas, ¿no? Creo yo, hasta el momento. Pero sí, han entrado y yo creo que ha explotado mucha creatividad. Al pensar desde ahí, de repente se conectan un montón de proyectos y que toman una dimensión mucho más política también y más ciudadana, cosas que igual están pensadas muy desde esto, la atención social, ¿no? Y yo creo que sí que esto va a generar transformaciones también, por ejemplo, ¿no? Cuando desde el urbanismo, cómo han ido calando incluso en profesionales que eran muy de... Estoy siendo optimista, también cuesta, pero lo que pasa que claro, hay un límite muy claro, creo yo, en cuanto a desarrollar políticas de cuidados desde lo local, que es un tema presupuestario. O sea, al final las competencias y los grandes temas los tiene el Estado con toda la seguridad social, los permisos, etcétera, y luego las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, lo local puede hacer mucho, pero las necesidades gordas están en otro lado, ¿no? Pero en este sentido, y lo que comentabas, Esther, ¿no? La ciudad cuidadora, siempre y cuando no se pervierta y se convierta en una palabra vacía, porque a veces, ¿no? A la hora de la vida en el centro y tal, se ha convertido también a veces en una formulación vacía. Pero esto se ha visto mucho con el COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Nueva Zelanda planteaba un abordaje desde los cuidados y cómo esto era otra mirada y otras políticas que el abordaje militar, ¿no? Que se ha hecho en otros lados de vamos a batallar contra el virus. Pero yo plantearía como duda, ¿no? Cómo ha afectado los 2 últimos años en que realmente una incluso consolidación, ¿no? de la valoración de reconocimiento de los cuidados, que luego ha desaparecido, pero no sé hasta qué punto esto nos va a ayudar a seguir desarrollando estas políticas. O sea, yo veo un poco, como decía Seba, desde Guipúzcoa, ¿no? Como una experiencia así que ahí se inició con el tema de las políticas del buen vivir, hasta las políticas que iniciamos de planes de cuidados en los municipios y que, por ejemplo, ahora también continúan en otros lugares. Me llegaba información de que en Canarias, a nivel autonómico, inician también ahora un plan de cuidados. Es como que ya, es como tú dices, ya es algo imparable, ¿no? Que, bueno, pues que de alguna manera sí que está planteando una remodelación y cambios. Entonces, yo insistiría también en que, por ejemplo, tenemos que tener claro, porque parecía que, bueno, pues eso, que las políticas de cuidados o los planes de cuidados era algo buenista, era algo que venía pues a cuidarnos mutuamente sin poner el conflicto, como decíamos, en el centro, ¿no? De todas las relaciones de dominación, de todas las relaciones de explotación que suponen los cuidados y que suponen, en realidad, una movilización de todas las políticas para poder transformarlo. Entonces, eso lo ha puesto en evidencia también todos los obstáculos y las resistencias que hemos vivido en nuestras ciudades porque había una parte que era de desinformación, pero otra parte también era de resistencia de, bueno, pues de los grupos sociales que tienen desde, pues eso, grandes empresas hasta las familias o grandes familias que no quieren modificar los cuidados en el ámbito del hogar, contratando en condiciones de precariedad, hasta otra serie de circunstancias. Y entonces, para que veamos que los cuidados no es nada buenista, sino que en realidad moviliza el conflicto, es decir, moviliza muchos, ¿no? Pone en marcha muchas resistencias porque hay un interés en que no se cambie, ¿no? Y se ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. Entonces, otra de las cosas así y aprendizajes también es que hubiera sido interesante que, bueno, pues que el plan de alguna manera estuviera también en el área de economía,
porque en realidad lo que estamos planteando es un cambio de modelo económico y bueno, pues no se quede solamente en las áreas de salud o en las áreas de derechos sociales, sino que el planteamiento sea también un poco que esté ahí colgado para que todas las políticas presupuestarias se movilicen en torno a lo que sería sostener la vida, ¿no? Que eso sería en realidad poner también la vida en el centro. Bueno, pues ahí seguimos y nos seguimos encontrando con esto de los cuidados. Ha sido un placer conversar con vosotras y seguimos con este tema. Un placer compartir. Muchas gracias. Gracias. A vosotras.